Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Para hoy vamos a tocar un tema muy interesante acerca del Apocalipsis. Más exactamente vamos a hablar de la profecía de los 7 reyes ubicada en Apocalipsis 17. Sabemos que en Apocalipsis 17 y 18 está la sentencia, la gran ramera, la destrucción de Babilonia y todo lo que se describe que va a ocurrir, ¿no? Toda esa destrucción, y se menciona una mujer que se le llama la gran ramera, llena de blasfemias. Y bueno, ya los que hayan leído Apocalipsis 17 y 18 sabrán de lo que estoy hablando. Pero hay un apartado dentro de este capítulo, el capítulo 17, que nos muestra una profecía. Nos habla de 7 reyes y hace una narrativa de la aparición de estos 7 reyes que cuando uno la estudia, comienza a estudiarlo, parece un poco enredado. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ver cuáles son las interpretaciones que normalmente se le da en el mundo religioso, a ver si están acercadas o alejadas de lo que podría ser una interpretación más ajustada a la realidad. Tenemos por aquí la profecía de Apocalipsis 17. Y la interpretación más común que se tiene de esta profecía está relacionada con lo que es Roma, Vaticano y el papado. Pero ahora vamos con eso. Vamos a leer primero qué dice toda la cita. Apocalipsis 17 del versículo 7 al 14. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la cita. Hay varias cosas aquí que parece como medio enredado, porque habla primero de una bestia que era, pero que era y no es. Luego habla de 7 montes, 7 reyes, que 5 han caído. Luego viene uno más, otro que no ha venido. Cuando venga durará poco tiempo. Luego habla de 10 cuernos que representan 10 reyes más. Y cuando uno lo lee de primera, esto parece como todo un enredo. Pero vamos a tratar aquí de ir desglosándola paso a paso para entender qué nos quiere decir Apocalipsis 17 aquí. Primero vamos a analizar entonces la interpretación más común, que es el tema del papado. Entonces, si vemos en la imagen de arriba, aparece el primer papa, aquí al lado de la línea o de la flecha amarilla, al lado de la mujer, es Pío XI. Y arriba dice Pacto de Letrán. Vamos a ver qué es el Pacto de Letrán, porque según esta interpretación, a partir del Pacto de Letrán comienza a tener vida la profecía de estos 7 reyes, porque se interpreta en esta visión que los reyes son los papas, los últimos papas que han habido. Cuando investigamos sobre los pactos de Letrán, fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI, y por el primer ministro de Italia Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Significaron estos pactos la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica, rotas desde 1870. Los estados pontificios en los que había gobernado el Papa hasta 1870
habían sido absorbidos por el Reino de Italia y en el proceso de reunificación italiana, y como consecuencia de ello el Papa y la Santa Sede habían quedado sometidos a la soberanía italiana para todos los efectos prácticos, generando un ambiente de hostilidad entre la Iglesia Católica y el Estado italiano, situación denominada como la cuestión romana. ¿Qué significa o qué representaron los pactos de Letrán? Resulta que todo el tema del pontificio, del papado, quedó sujeto al imperio italiano o al reino de Italia, que bueno, absorbió toda esa zona y la iglesia estaba bajo el yugo de las órdenes de este reino italiano. A partir de 1929 se firma un pacto donde se le devuelve la soberanía tanto a la iglesia como al papado, estableciéndose así como un estado independiente, ¿no? De ahí surgió lo que conocemos como el Vaticano, que el Vaticano es un país aparte de Italia, ¿no? Un estado soberano cuyo presidente o cuyo rey es el Papa. El Papa en este momento, que es Francisco Bergoglio, pero de ahí en adelante partió desde Pío XI. Por eso esta profecía, según esta interpretación, arranca con Pío XI como el primer rey de ese estado soberano del papado. Y cómo se asocia, evidentemente, la interpretación más ajustada a lo que es la Gran Ramera, con el cáliz y todo lo que describe de la persecución, de las abominaciones. Todo esto se asocia a Roma Vaticano, a esa iglesia romana, la iglesia católica, sobre todo por parte del cristianismo. Entonces se asocia la ramera, que es Roma Vaticano, la iglesia católica, y los reyes que gobiernan en esa institución son los papas. Entonces por eso se unen estas dos interpretaciones y se señala que el papado es el que cumple la profecía de los 7 reyes de Apocalipsis. Desde el momento que ellos empezaron a ser soberanos, desde Pío XI, comienza la cuenta, pasando por varios papas que los vamos a ver ahora en ese listado. Bien, teniendo en cuenta ya estos pactos de Letrán, vamos a esta primera interpretación que se hizo sobre esta profecía y los papas. Tenemos aquí el listado desde Pío XI, que estuvo desde 1922 al 39. Él sería el primer rey. Son 7 reyes y luego aparece un octavo. El segundo fue Pío XII, el tercero Juan XXIII, el cuarto Pablo VI y el quinto Juan Pablo I. Entonces dice la profecía, 5 han caído. Luego dice que el sexto, uno es, que sería Juan Pablo II, uno por venir, que reina por un periodo breve. Recordemos que Benedicto XVI renunció al papado. Entonces se asocia que, bueno, ese es el periodo breve donde él estableció su papado. Pero bueno, esta es la interpretación inicial que se hace de esta profecía. Entonces Benedicto renuncia y siempre se ha dicho dentro de estas interpretaciones que Juan Pablo II va a resucitar. Y él sería resucitado, posesado por una entidad, quizás sería esa bestia que reaparece como octavo rey. Entonces dice la profecía que el octavo es de entre los 8. Se interpreta que ese octavo estuvo entre los 8. Entonces ya reaparece siendo esa bestia y final papa. Pero ¿qué pasa con esta interpretación? Que hay un elemento que hace que sea descartada o se derrumbe prácticamente. Y es que luego de Benedicto XVI aparece otro papa, Jorge Mario Bergoglio. Entonces, ¿dónde encaja Jorge Mario Bergoglio dentro de todo esto, no? Ahí es donde las interpretaciones escatológicas y de algunas corrientes religiosas tuvieron que reevaluar la interpretación, y el resultado de esa reevaluación fue esta que estamos viendo aquí. Una nueva cuenta o una cuenta modificada de lo que sería los 7 reyes. Entonces dice que la última profecía desde Apocalipsis 17 concluye con el reinado de 2 papas. Vamos a ver qué significa todo esto. Esta cuenta comienza también con Pío XI, luego vino Pío XII. Pío XII también muere, luego viene Juan XXIII. Entonces 5 son caídos.
han muerto, porque luego vino Pablo VI y Juan Pablo I. Esos son los primeros 5, todos italianos, fallecidos. Con estos 5 caídos concluye la hegemonía de más de 500 años de reinados de únicamente papas italianos. Porque el sexto, que fue Juan Pablo II, es polaco. Este fue un papa muy querido dentro del catolicismo y también por la gente en general, no fue muy popular. Son cabeza de la Iglesia Católica, los papas, y son cabeza del Estado de la Gran Ramera sentada sobre la bestia del Vaticano que la trae. Juan Pablo II sería el sexto de la lista, pero bueno, la profecía dice uno es. Y ocurre algo con la profecía que ahora vamos a analizar un poco, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer estas interpretaciones, hay algunos huecos, algunos vacíos que no encajan. Y eso es lo que estaremos analizando, a ver si estas interpretaciones se pueden ajustar algo a la realidad. El séptimo sería Benedicto XVI, que él es alemán y también porta el símbolo de el águila. Reina poco tiempo por su renuncia en relación con su antecesor, era papa, no es papa y será papa. Retiene la mitra y reina también el octavo con Francisco en el Vaticano. Es de los 7. Bueno, aquí se interpreta de que el tema de que era y no es y será es Benedicto porque era papa, ya no es, ahora es papa emérito, y será porque, bueno, todavía no ha perdido esa investidura, ¿no? Ahora pues gobierna, entre comillas, según estas interpretaciones, o aún tiene influencia dentro del Vaticano, detrás de la sombra de Francisco, que sería el octavo. Él entró en el 2013, él es argentino. En esta interpretación están los 7 papas hasta Benedicto XVI y el octavo, que sería, como dice la profecía, la bestia, que sería Francisco, el papa Jorge Mario Bergoglio. Esta interpretación, bueno, es como más actual, está vigente porque está todavía Francisco, ya bastante entrado en años, ya va para 10 años en el papado. Él entró en 2013, ha hecho cosas interesantes, evidentemente ha trabajado para el nuevo orden mundial, sus movimientos han sido determinantes dentro de todo lo que es la agenda global, pero catalogarlo como ese octavo, como esa bestia, bueno, quizás falta un poco más, porque la bestia podría ser el anticristo, no un papa. Pero estas son las interpretaciones más comunes de esta profecía. Vamos con algunas otras interpretaciones que también son válidas. Y en este caso, si uno indaga, se encuentra que algunas interpretaciones ubican estos reyes como poderes o como imperios. En el listado de arriba tenemos imperios antiguos. Imperios antiguos como el egipcio, gobernado por faraones, el imperio asirio por sus reyes, el babilonio con Nabucodonosor, el medo-persia con Ciro, Grecia con Alejandro Magno y Roma con los Césares. Cada imperio con su rey, con sus reyes, de acuerdo al sistema de gobierno. El séptimo sería el imperio romano unificado, que aquí, bueno, le colocan como los 10 reyes, que se asocia incluso con el nacimiento de la Unión Europea en la época moderna, y que esta sería una plataforma para la llegada del anticristo como el último reino mundial gentil del anticristo. Esta interpretación tiene cosas interesantes. ¿En qué sentido? Vamos a hablar un poco de la profecía, de algún programa que hicimos acá en un live que le llamamos las condiciones de la profecía. La profecía, siendo un mensaje estelar, encierra en sí un mensaje codificado, símbolos que invitan a la interpretación. Además de esto, la profecía es dimensional, tanto en su espacio como en el tiempo. A veces la profecía, cuando usted la lee, parece que tuviera un mensaje como atemporal, como que no es ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, o más bien usted lo puede ubicar en cualquiera de esos 3 tiempos que va a encajar. Entonces, el Apocalipsis se le dicta a Juan hace aproximadamente 2000 años en la isla de Patmos. Cuando analizamos estos imperios antiguos,
ya los 5 primeros del tiempo de Juan, estoy hablando en el tiempo de Juan, ya habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ya habían caído. En el momento que Juan recibe Apocalipsis todavía estaba el Imperio Romano. Entonces aplica el uno es, cuando habla de que los 5 cayeron, y el uno es sería el sexto. Dice que el séptimo estaría por venir y es necesario que dure poco tiempo. Si hablamos de lo que es la Unión Europea o de algún imperio actual, viéndolo desde la época de Juan, sí, estaría por venir, todavía no existiría, y dice aquí que debería durar poco tiempo. Bueno, si vemos las potencias más actuales como Estados Unidos, Rusia, China, que serían casi que imperios modernos, el mismo, pues son relativamente nuevos en tiempo, ¿no? Desde el siglo XX aproximadamente es cuando estos países despuntan por su poderío militar y económico. También el tema de la Unión Europea no es muy antigua, entonces podría encajar esta interpretación de un imperio que estaría por venir, pero es necesario que dure poco tiempo. Y luego el octavo rey, que sería el gobierno del nuevo orden mundial, presidido por el anticristo, que estaría entre los 8, porque en la estratagema y el gobierno de las élites y la fuerza oscura que ha movido todos estos imperios llenos de muerte y de saqueo y de manipulación y de esclavitud al ser humano, siempre ha estado la bestia detrás, el programa oscuro detrás. Entonces por eso es de entre los 7, porque ha estado ahí presente. Solo que al final, como octavo, ya se muestra con su gobierno final como la bestia que narra el Apocalipsis. A mí esta interpretación me parece un poco más ajustada a lo que podría ser, porque tendría vigencia hoy en día. El tema de los papas, ya lo vimos ahora, es un poco como más enredado, como más difícil de encajar. Vamos a seguir con más interpretaciones a ver cuál se puede ajustar un poco más. Aquí también tenemos imperios en esta otra interpretación, pero ya no tan antiguos. Por ejemplo, está el Imperio Otomano, el Imperio Romano, el Imperio Español, el Británico, el Bizantino, que son los primeros 5 que ya no están, que han caído. Luego, el que está sería Estados Unidos, que en la actualidad es la potencia dominante. Y Estados Unidos tiene y ha tenido un comportamiento imperialista. Desde que tiene poder, autoridad en el mundo, así se ha comportado. No le tiembla la mano para invadir países y para establecer su influencia en los países donde estratégicamente le convenga tener presencia. Y eso es una obviedad. Que en la actualidad ya no se utiliza el término imperio, no, ahora es potencia. Y la potencia más grande actualmente, ya está China muy cerquita, Rusia también, pero son los imperios dominantes encabezados por Estados Unidos. Y según como lo dicta la profecía, uno es. Estamos en la actualidad y Estados Unidos lo es. Luego dice que viene otro rey, otro gobernante, que será por breve tiempo el nuevo orden mundial. Las profecías anuncian a que ese sistema de gobierno será liderado por el anticristo, durará aproximadamente 3 años y medio en su mejor forma. Entonces será por breve tiempo. Y el octavo ya no sería un imperio como tal, sino sería la bestia. Porque resulta que cuando se habla de la bestia, es un símbolo que se asocia directamente al anticristo. Entonces él se alzará sobre todo dominio, sobre todo poder, sobre toda nación para ser el rey del mundo. Entonces en esta interpretación por eso se le coloca allí, ¿no?, como el octavo rey, que es de entre los 7, porque nuevamente lo repito, ha estado detrás de todos estos imperios y por supuesto del nuevo orden mundial, ha estado detrás el poder sionista de lo que es Estados Unidos como imperio actual, para entre todos ir trabajando y preparando el camino para el octavo rey, que sería la bestia. Estas interpretaciones, para mí, ya esto es una visión personal, se ajustan mucho más a la realidad. Porque además, cuando hablamos de los imperios antiguos o de estos más modernos, tienen muchísimo poder, tienen muchísima influencia a nivel mundial, incluso más que los papas. Los papas son piezas claves dentro de la estratagema del nuevo orden mundial, sobre todo en la parte religiosa espiritual. Pero ya en lo político, en lo económico, si bien tienen influencia, no lo es tanto.
Entonces, cuando se habla de reyes, yo interpreto que es una autoridad mayor. Pero bueno, esa es mi visión, me puedo estar equivocando. Y ya cada uno, pues, analizando esto, podrá ver una interpretación distinta. Quizás verá algo que yo no estoy viendo, o tendrá en cuenta cosas que yo desconozco del marco geopolítico, de la historia, porque todo eso es clave. La profecía, otra de sus condiciones es que para estudiarla se necesita un conocimiento amplio de la historia. Así que por eso estamos tocando aquí algunos aspectos que me parecieron interesantes dentro de la interpretación. Pero vamos con más, porque ahora vamos a desglosar un poco más la profecía para detenernos en ciertos puntos que quisiera resaltar. Vamos a leerla nuevamente. Apocalipsis 17. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces hay dos cosas aquí, dos elementos, 7 cabezas y 10 cuernos. Hoy estamos hablando de las 7 cabezas, que serían los 7 reyes, que más adelante dice el mensaje que estas 7 cabezas son 7 reyes. En otro momento vamos a hablar de los 10 cuernos. Hoy estamos hablando de esa primera parte. Entonces nos dice, la bestia que has visto era y no es. ¿Qué significa esto en realidad? ¿Qué es lo que no es esta bestia? Y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Por supuesto, cuando se habla de la bestia, se está hablando del programa oscuro. Ahora vamos a comparar con lo que dice Apocalipsis 1. La diferencia entre el programa de la oscuridad, representado aquí por la bestia que era y no es y será, y la diferencia que se ve con respecto al programa de la luz. Cuando vamos a Apocalipsis 1 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Este es el programa de la segunda venida. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos la diferencia, ¿no? La bestia que era y no es y será. Y en el tema de la segunda venida dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces es claro cuando se ha denunciado, aquí lo hemos hablado muchas veces, que el anticristo, el que se le asocia el símbolo de la bestia, es un personaje, es una entidad en un cuerpo aparentemente humano que va a intentar engañar a la humanidad suplantando al Cristo, haciéndose pasar por el Salvador, haciéndose pasar por el Cristo, por el Dios encarnado en la tierra. Entonces dice, la bestia que era. ¿Qué era la bestia? Pues la bestia era Dios, entre comillas, porque el programa oscuro, la estrategia más astuta que hizo nada más llegar a la tierra fue hacerse pasar por Dios desde el monte Sinaí, desde Jehová y todos los falsos dioses que llegaron a distintos puntos de la tierra y establecieron culto y adoración. Entonces esta bestia que era Dios o se hizo pasar por Dios y no es, porque no es ningún Dios. No es ningún Dios verdadero, ningún creador, ni nada de esto, sino seres, entidades negativas que con su avance y aprovechándose de la inocencia humana se hicieron pasar por Dios. Y así lo intentará hacer la bestia por última vez cuando se presente en el tiempo final. Y no es, y será. Entonces, ¿por qué será? Porque en el tiempo ya hacia futuro, cuando llegue ese momento, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se mostrará como lo que es, como el dragón, como la entidad oscura que intentará destruir y consumir a la humanidad por última vez. Por eso, era Dios y no es Dios, y será el dragón encarnado como anticristo en el tiempo final. Pero cuando hablamos de la segunda venida dice el que es, aquí ya es una identidad clara, el que es como el Cristo, el que era en su momento hace 2000 años, que se conoció como un hombre llamado Jesús, con su mensaje verdadero y su mensaje para restitución del ser humano que fue totalmente manipulado ese mensaje. Y el que ha de venir como segunda venida, ya no como Jesús,
sino otra esencia, como lo anunció Daniel en el capítulo 7 y 9, y también el mismo Apocalipsis cuando hablaban de el anciano de los días, sin relación con el pecado. Entonces ya en Apocalipsis se describe la condición de la segunda venida, con verdad y justicia, para destruir todo lo que es de esa fuerza oscura, de ese programa oscuro, y salvaguardar lo que es original de la creación y de la luz. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Por un lado, un programa de mentira, de suplantación, de engaño y de manipulación, y por otro lado el programa de la verdad y de la luz, que es restitución. Entonces quería poner ahí la diferencia de las citas. Seguimos aquí. Esto para la mente que tenga sabiduría. Cuando dice eso, ya aquí nos está invitando a la interpretación. Hay un mensaje cifrado. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a ver ahora qué es esto. Entonces vamos a ver qué son estos 7 montes. La interpretación más común es que los 7 montes, como dice arriba, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es Roma. Porque Roma es comúnmente conocida como la ciudad de las 7 colinas. La gran ramera es la iglesia apóstata con sede en Roma. En Apocalipsis 17 y 18 se describe simbólicamente a una gran ramera, con sede en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Pero resulta que el Apocalipsis es el principal libro profético de la Biblia. Es decir, ese libro no se refiere solamente a eventos del siglo I, sino también a eventos que sucederían en la tierra hasta la llegada del nuevo cielo y la nueva tierra. Por lo tanto, esa gran ramera representa un poder religioso y diabólico que aparecería en el futuro en Roma. Y esta es una interpretación que tiene mucho sentido, porque primero Roma tiene 7 colinas, ahí se sienta la mujer como Roma Vaticano, con el papado y todo aquello, y siempre se ha creído que esta sería la interpretación más precisa y quizás hasta la única. Pero cuando nosotros indagamos un poco más, Roma no es la única ciudad que tiene 7 colinas. Hay muchas, pero dentro del contexto que estamos hablando, una ciudad muy importante que también tiene esta configuración es Jerusalén. Quizás muchos de ustedes no sabían, pero Jerusalén también tiene 7 colinas, y las colinas son Opel, Sión, Moriah, que es donde está el monte, donde está el templo, perdón. Bueno, no está porque tienen que reconstruirlo, pero ahí es donde quieren reconstruir el tercer templo. La cuarta es Besetat, la 5 es Acra, sexta Gareb y séptima Goat. Son 7 colinas que tiene Jerusalén. Entonces, esto podría llevar la interpretación a otro terreno, porque la gran ramera que se sienta o se posa en estas 7 colinas ya no sería directamente el Vaticano como tal, Roma Vaticano. Entonces, ¿quién sería esa mujer? Bueno, vamos a ver. En la Salet nos dice, Profecía de la Salet de 1846. Durante este tiempo, el tiempo futuro, nacerá el anticristo de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente maestra de impureza. Su padre será obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes. En una palabra, será el demonio encarnado, lanzará impurezas, por eso será la bestia. Tendrá hermanos que, aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal. A la edad de 12 años llamarán ya la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Bien pronto estará cada uno a la cabeza de los ejércitos, asistidos por legiones del infierno. Esta es una parte de la profecía de la Salet cuando muestra el nacimiento del anticristo. Entonces habla de una mujer, una falsa virgen, una religiosa hebrea. Ahora vamos a ver quién es. Porque al lado derecho tenemos una psicografía de Parravicini que nos habla de algo similar. Dice, la mujer del desierto parirá y será después del caos. El caos significa guerra, destrucción, una tercera guerra mundial. Después de la tercera guerra mundial aparecerá el anticristo como tal. Lo hemos hablado ya en otros programas. Vuelvo y repito, según
mi visión, mi interpretación y lo que yo he podido entender de los años de investigación que tengo. Puede ser de otra forma, porque bueno, yo aquí no tengo la verdad absoluta, pero me inclino a que podría ser así. Entonces nos dice, el anticristo sorprenderá en los finales del 74 en forma cruenta. Esto es un código, aquí no se está refiriendo al año 1974. Luego gobernará a mandato enérgico. Serán enclaustrados los católicos perseverantes, los salvados de las matanzas y de los estrangulamientos por serpientes. Entonces lo que llama la atención de esta psicografía y mensaje es que al principio dice, la mujer, habla también de una mujer, del desierto parirá y será después del caos. Entonces, ¿cuál es esa mujer? Que sería la ramera. Por eso dice una falsa virgen en el mensaje de la Salet. Bueno, cuando en el programa que hicimos, hace unos programas atrás, hablamos del Santo Grial. Y hablamos de un linaje de sangre que se le asoció a Jesús, a María Magdalena, que era un supuesto cáliz, una copa donde también se guardó sangre de Jesús. Y alrededor de esto se hizo toda una mitología, una leyenda, que hasta el día de hoy pues se sigue buscando el Santo Grial, pero ahí concluimos de que el Santo Grial realmente es un linaje de sangre que está asociado al pueblo elegido de una falsa deidad, Jehová Dios, que eligió al pueblo judío desde tiempos antiguos, y ellos han venido preservando ese linaje de sangre, esa genética negativa, para al final del tiempo poder coronar a su rey nacido de la sangre de Sión. Y que incluso es un linaje que hablábamos del tiempo de Abraham, pero viene más atrás, incluso del tiempo de Caín. Y también podríamos decir que ese linaje nos puede transportar hasta tiempos y civilizaciones extraterrenas negativas que cayeron aquí. Pero bueno, eso ya lo tocamos en ese programa. Aquí lo interesante es que la mujer que parirá al anticristo tiene que ver con la sangre de Sión. Pero si uno investiga toda la mitología, todo el conocimiento ancestral de los dioses que se adoran en sociedades ocultistas, aparece por ejemplo la figura de Isis. Isis es una mujer, ya sabemos, del antiguo Egipto, la madre de Horus. Isis tiene mucho significado, incluso hay un grupo subversivo que se llama el ISIS, ¿no? Del Islam y todo aquello. Isis tiene un significado: Ismael e Isaac. Isis es la madre de estos dos pueblos. Isis fue una mujer, por llamarle de alguna forma, un ente extraterreno femenino, negativo por supuesto, que influyó fuertemente en el pueblo egipcio y también en otras culturas. Isis, Horus, Set, Ra eran todos del panteón de dioses egipcios, seres negativos de carácter extraterrenos, y asociado a esto está muy cerca el priorato de Sión. Recordemos que el priorato de Sión, su base principal en tiempos mucho más modernos fue o es Francia. El símbolo del priorato de Sión es la flor de lis, y la flor de lis está en varios símbolos de Francia, incluso en equipos de fútbol de la liga francesa, que los voy a colocar por aquí. Y este priorato, desde lo que fue el linaje merovingio, que lo explicamos en el programa del Santo Grial, sabemos que ese linaje merovingio y estos reyes influyeron mucho en lo que fue la creación de Francia. Y ahí están los símbolos de la masonería también, pero de los sabios de Sión, del priorato de Sión. Y hay un símbolo muy interesante, que es la iglesia de Notre Dame. Notre Dame traduce Nuestra Señora. Y hay toda una simbología interesante. Voy a recomendarles un video que hizo mi compañero Neil Barrios de Descubriendo cuando estuvo allá en Francia. Y él documentó muy bien lo que es Notre Dame, qué significa Notre Dame y toda la simbología que tiene detrás. Lo voy a poner en la descripción de este video para que ustedes amplíen lo que estoy diciendo. Bueno, ¿cuál es Nuestra Señora? No es la Virgen María. ¿Cuál es la señora de ellos? La señora de estas élites oscuras es Isis. Entonces, la mujer que pare al anticristo simbólicamente es Isis. Esa es la ramera, esa es la falsa virgen, esa es la religiosa hebrea.
porque es la madre. Entonces Isis es la madre de todo este plan. Es la que pare simbólicamente al anticristo, y ahí es donde entra todo el plan sionista de Isis, Isaac, Ismael, Islam, Israel. Y ahí está el plan. Entonces se entiende cómo todo este programa, simbolizado en Isis como mujer, como la ramera que ha estado detrás de este programa oscuro, al final del tiempo de ella surge el anticristo del desierto. Y el desierto se asocia mucho a lo que es Egipto, Medio Oriente, porque de allá surge toda esta fuerza oscura. Entonces esta sería una interpretación que también pues es válida, porque sabemos que el centro de operaciones del nuevo orden mundial y del anticristo será Jerusalén. El tema de los papas pierde aún más fuerza, porque en Jerusalén no hay papas y no hay reyes tampoco. Lo que nos llevaría a pensar que entonces estos reyes no serían personas, sino imperios impulsados detrás de la sombra por el sionismo, con miras hacia un futuro de traer su Mesías, que lo están esperando. O también podría tener otra dimensión, que es la última que vamos a tocar, porque aquí es donde entra nuevamente la profecía, cuando dice que son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya hablamos de los imperios antiguos y modernos, y ambas interpretaciones se ajustan, según mi visión, mucho más a la de los papas. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. De esto vamos a hablar en otro video, de los 10 reyes, de los 10 cuernos, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y el propósito es entregar su poder y autoridad a la bestia. El propósito de los 10 reyes y de los 7 es ser la plataforma, abrir el camino, preparar todo para entregarle todo el poder global a la bestia. La bestia, sin los 7 reyes y sin los 10 reyes, no tendría el poder y autoridad que va a tener. Entonces, todo lo que viene sucediendo antes de poderes o imperios que han gobernado, tanto antiguos como modernos, incluso la misma participación o influencia de los papas tiene que ver, es decir, todo el sistema que está establecido, que ahora mismo funciona como poder político, militar, económico, religioso, todo eso está establecido para preparar el camino de un gobierno global. Por eso esta idea sionista ha venido moviendo los hilos desde tiempos inmemoriales sobre este planeta, y han trabajado fuertemente al pasar las décadas, los siglos y los milenios para traer a su Mesías, porque el objetivo de esta fuerza oscura es destruir este planeta, apoderarse de él y a la humanidad también. Entonces, ¿qué otra dimensión podría tener estos 7 reyes? Bueno, hay algo que se llama sistemas socioeconómicos, y los principales sistemas socioeconómicos que han gobernado el mundo empiezan desde las comunidades primitivas, luego pasó al esclavismo, luego al feudalismo, capitalismo, comunismo, socialismo, progresismo, y el último sería el nuevo orden mundial. Entonces dice, 5 han caído, es decir, que ya la humanidad ha pasado por 5 sistemas socioeconómicos a lo largo de la historia. Los 5 primeros que vemos allí: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo. Ya eso ha gobernado, la humanidad lo ha vivido. 5 de ellos han caído. Uno es, ¿cuál es el que sería? ¿Cuál es el sistema socioeconómico que está presente actualmente en varios países? Mucho se habla del socialismo. Bueno, esto no es una interpretación mía, es otra interpretación que se tiene de esta profecía, y la traje para analizarla, a ver si se ajusta a la realidad. Bien, el socialismo, que es uno de los sistemas socioeconómicos que está presente en varios países. Y entonces dice la profecía, y el otro, que sería el séptimo, aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya se está hablando en tiempos modernos en estos tiempos del progresismo. El progresismo viene pisando fuerte, y hemos estudiado ya en algunos videos de que el progresismo es la plataforma política como sistema socioeconómico al nuevo orden mundial, que sería el octavo. Entonces el progresismo debe durar poco tiempo,
porque es la antesala, es el que ya termina de preparar todo el andamiaje político y económico para la instauración final del nuevo orden mundial, que sería el octavo, que es de entre los 7, porque el nuevo orden mundial va a recoger lo más fuerte de cada sistema socioeconómico y lo va a reunir en uno solo, en un sistema integral que intentará generar un paraíso sobre la tierra y complacer a todo el mundo, tanto a los que amen el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el progresismo, feudalismo, hasta el esclavismo y bueno, y todos. Entonces el nuevo orden mundial sería la bestia final y será presidido por el anticristo, sistemas socioeconómicos. Esto podría ajustarse, bueno, más o menos tiene cierta coherencia. Es cierto que ya los 5 primeros sistemas socioeconómicos ya los hemos vivido. El socialismo es un poco más de actualidad. El progresismo viene entrando en la escena política y solo faltaría el nuevo orden mundial. Yo personalmente, de todas estas interpretaciones, las que para mí se ajustan más es el tema de los imperios. Los imperios han preparado el mundo porque los imperios han generado movimientos muy fuertes y cambios muy bruscos en todo lo que es la geopolítica. Y el poder de los imperios no se compara con, por ejemplo, un papa. Bueno, los papas antes tenían mucho poder, pero hace muchísimo tiempo, en la Edad Media por allá, ya desde la cuenta esta que hacen, desde Pío XI, ya no era así. Los sistemas socioeconómicos tienen también mucho poder, pero yo lo veo más como potencias, como imperios que vienen haciéndole camino al anticristo, para establecer ese último imperio final. Pero bueno, cada quien saca sus conclusiones, cada quien ve la interpretación o la entiende de una forma distinta, para que entendamos que más allá de quién pueda poseer la interpretación perfecta, estos sin lugar a dudas son poderes oscuros que han gobernado, que gobiernan y seguirán gobernando hasta que llegue su fin. Ya sean papas, ya sean imperios, ya sean potencias, ya sean sistemas socioeconómicos, son plataformas que le hacen el camino al anticristo. Y en un próximo video vamos a hablar de los 10 reyes. Vamos entonces con esta última parte. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Esta es la esperanza que siempre tiene la profecía. Entonces, cuando habla del Cordero, sí, es el símbolo de esa segunda venida que viene a erradicar todo el programa oscuro que está sobre el planeta. Eso es cierto. Pero también es una lucha interna, porque el Cordero, como ese símbolo del Cristo, que muchos seres humanos habrán forjado, y esa es la lucha interior. Entonces, estos poderes, estas cabezas que atacan el espíritu humano, batallarán contra la esencia luz de las personas que hayan hecho su trabajo, y si has forjado el Cristo, vencerás. Proféticamente está establecido. Y los que no, pues se irán con la bestia, con el anticristo, a destrucción, en esa limpieza y depuración que vivirá el planeta Tierra a través de los 4 elementos, como vemos allí. Entonces es una dimensión externa de esa segunda venida que viene a limpiar todo ese programa oscuro, y también es un proceso interno. Aquel que haya forjado el cristal, el Cristo en su interior, ganará la batalla y estará preparado para ese nuevo tiempo, ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Entonces vemos cómo la profecía también cierra de esa forma, porque eso está aquí, en la misma profecía Apocalipsis 7, al final, cuando habla del Cordero. El Cordero que al final vencerá. Bien, ese ha sido mi análisis en el día de hoy sobre el Apocalipsis 17 y los 7 reyes. Cada quien, luego de estudiar todo esto, luego de analizar varias interpretaciones, sacará su conclusión, las mejores conclusiones que pueda tener. Pero es importante que tengamos algo en cuenta. Más allá de establecer la interpretación exacta, es entender que esto que dice ahí ya está caminando, ya esto está sucediendo. Sean papas, sean imperios, sean sistemas socioeconómicos,
el programa oscuro viene caminando y viene moviéndose para traer a la bestia. Y eso es una realidad. En el siguiente video vamos a hablar de los 10 reyes que habla el Apocalipsis, pero también habla el profeta Daniel. Los 10 reyes o 10 cuernos que trae la bestia. Vamos a ver qué son, vamos a ver cuáles son las interpretaciones que se da para entender un poco más todo el tema profético. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por estar allí, por el apoyo al canal. Si les gustó, dejen su like, compartan la información y si no están suscritos, les invito a que se suscriban. Nos vemos en el próximo video.